Hoy arrancamos una nueva edición de la entrevista inspiradora. Vamos a hablar de un tema que me apasiona con una gran especialista e investigadora y conocedora del tema. Y tiene que ver con las redes. Creo que este año, entre todas las cosas que nos ha puesto en relevancia, es el poder de las conexiones y el poder fuertísimo, interesante, complejo y poderoso de estar en red. Ella es especialista en redes, en las sociales, no las necesariamente las tecnológicas, también lo es, pero digo, las redes se inician mucho antes, de hecho arrancan con las redes neurológicas, las que tejemos neurológicamente, biológicamente, y después cómo nos vamos conectando con los distintos círculos en los que pertenecemos, las tramas de las que somos parte y las que tejemos, ¿no? Y cómo eso afecta a quienes somos, nos eleva o no como sociedad, nos construye nuestro liderazgo. Bueno, vengo leyendo muchísimo de ella ya hace tiempo, pero acaba de sacar su último libro, La prodigiosa trama. Estoy hablando de Sonia Abadi, que ya la veo ahí conectada. Solo para hacerles una mínima introducción de su gran currículum, ella es médica, es psicoanalista, es investigadora, es experta en innovación y en creatividad y en redes humanas, tal como se los adelantaba. Es conferencista internacional, es escritora, acaba de lanzar La prodigiosa trama, su último libro, que ya lo tengo, ahí estoy casi terminándolo. Desarrolló un modelo transdisciplinario hace unos años que es Pensar en Red, que integra justamente la psicología, las neurociencias y la ciencia de las redes vivas. Y vamos a charlar con ella de qué hablamos cuando hablamos de redes. Así que ya la invito. Hola Sonia, Daniela, ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien Placer ahí? ahí. Sí, sí, nos escuchamos. ¿Vos a mí? ¿Nos vemos? Perfecto, perfecto. ¿Me ves también? Sí, ¿vos a mí? Te estoy viendo. Así es, así es. Bueno, chequeadísimas las redes, Sonia, qué alegría que estas redes nos hayan conectado, qué Qué bueno. bueno. Sí, así es, así es. Un Lo más importante placer. son las redes entre las personas, más allá de la tecnología. Pero bueno, la herramienta de la tecnología nos suma un montón de posibilidades. Uf, tengo tantas preguntas para hacerte, Sonia, pero bueno, mira, ya Bueno, de empiece, hecho esa empiece. es una, pero me encantaría alargar con que nos introduzcas de qué hablamos cuando hablamos de redes y de qué hablamos cuando hablamos de redes humanas ante todo, que es tu gran especialidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de redes humanas? Bueno, hace ya unos cuantos años, pero no tantos, relativamente hace poco más de 10 años, se empezó a investigar cómo se conectaban las personas. Pero realmente se descubrió que hay modos de conectarse que no tienen que ver totalmente con lo obvio, con lo evidente, con la gente que yo busco porque me interesa o porque tiene algo en común profesionalmente, sino que hay muchas maneras informales, a veces azarosas de conectarse, y que eso es lo que expande las redes. Al mismo tiempo, hay una cantidad de investigadores en neurociencias que han descubierto que las neuronas en el cerebro se conectan de una manera bastante parecida. Así empecé yo hace unos años con mi modelo Pensamiento en Red, mostrando cómo las neuronas en el cerebro, las ideas en la mente, las personas en una comunidad se conectan del mismo modo. Y cómo eso tiende a veces a la retracción y otras veces a la expansión. Y cuando sabemos cómo funciona una red humana, podemos ayudarla a retraerse, si hace falta, si es una red depredadora, como una epidemia, por ejemplo, o una red de trata, o si es una red benéfica, vital, necesaria, y entonces vamos a saber qué nodos y qué conexiones tocar para hacerla expansiva. Eso es lo que enseña el pensamiento en red. Y una sola cosita como para entrar en tema, una sola cosita científica del modelo. Resulta que lo que hemos aprendido, que es bastante interesante, es que además de estudiar o de leer libros, las interacciones con otros seres humanos cablean nuestro cerebro. Es decir, que cuanto más variadas son las personas con las que interactuamos, que nos traen ideas diferentes a las nuestras, dejamos de recorrer solamente esas conexiones mentales que son como autopistas porque las recorremos todo el tiempo y se nos empiezan a producir rodeos, atajos, pasadizos secretos
en realidad, concretamente, entre las conexiones de las neuronas. Es decir, que cuanto más interactuemos con más gente variada, más rico va a ser nuestro cerebro, más colorido, más lleno de conexiones nuevas que nos van a servir para pensar más y mejor, para crear, para contactarnos y para innovar. Pero la vuelta de esto es que cuanto más conexiones mentales y neuronales tenemos y más variadas, más capaces somos de entrar en sintonía, de co-crear, de investigar, de innovar con más gente. Somos más ricos para ser parte, por ejemplo, de un equipo de trabajo. Es impresionante, me dejas sin palabras porque se me van cruzando como mil preguntas más para hacerte. La primera en realidad es algo que tiene que ver con un lugar común al que creo que venimos acostumbrados y vos me dirás si es parte de un viejo paradigma, que es que nos nucleamos, ¿no? Nos agrupamos en comunidades y a veces nos sectorizamos con gente que trabaja de lo mismo, que piensa parecido, que, ¿no? Eso es también parte de lo que somos como seres humanos, no obstante deberíamos cambiarlo de algún modo o ser más flexibles, Sonia. Bueno, hay que hacer un poco de historia. Por lo menos en nuestro país, la inmigración hizo que la gente se juntara en comunidades por afinidad, o porque venían del mismo país, o porque tenían el mismo trabajo, la misma profesión. Y eso generó círculos. Y los círculos, en una época lineal, eran poderosos y eran protectores. En el mundo hiperconectado, en el mundo abierto, en la globalización, esos círculos, si uno solamente mantiene eso, si bien le dan confianza, pertenencia, seguridad, se van transformando en mucho más, ¿cómo diría? Se van empobreciendo, se van fosilizando, se van envejeciendo esos círculos. Entonces, está bueno tener círculos de pertenencia, por esto de la confianza, por esto de la fortaleza que nos da, pero es muy importante, además de esos círculos, poder abrirse a las redes. Y esas redes significan gente que no es del mismo palo, por decirlo de alguna manera. Qué interesante, claro, y qué interesante remontarnos a la historia porque somos eso, ¿no? Más en nuestro país, que es un país hecho prácticamente, o sea, tenemos la herencia inmigratoria prácticamente todos, ¿no? En lo que es la Bien. Argentina. Entonces, es interesante porque también es salirnos de una especie de paradigma histórico que tiene que ver con nuestros orígenes, que nos da seguridad que en algún momento, como vos bien decís, fue poderoso, pero que hoy, frente a lo nuevo, bueno, no nos acompaña tanto o no nos puede ayudar a ir un No paso más allá. alcanza, vamos a decir No no alcanza, alcanza. no Ok, vamos a decir no alcanza, sí. interesante. La pregunta que naturalmente me nace, porque no puedo desentenderme del contexto en el que estamos y es parte también de todo lo que quiero poder conversar con vos acerca de estas habilidades y cuestiones que a la que nos invita todo este cambio de paradigma que estamos viviendo y transitando, es justamente si la tecnología, porque hoy la tecnología es parte, lo viene siendo hace muchísimo tiempo, pero pandemia mediante, la tecnología se incorporó a trabajo, vínculos sociales y todo. En esto de conectarnos con otras personas, que sea a través de la tecnología, ¿cuenta de la misma manera? ¿No tanto? Ayuda, Ok, vehiculiza, complementa, suma. Ahora, en sí mismo, quedarse solamente con la tecnología, decir tengo 1 millón de amigos en Facebook y no alcanza, no alcanza. O voy a todas las reuniones de networking para ver con quién me puedo asociar o quién me puede financiar un proyecto. No alcanza. Eso no es estar en red. Estar en red es ser capaz realmente de conectar con los otros y darse cuenta que el lugar de poder, realmente de poder, de potencia genuina en el mundo en red, es un lugar donde uno se acerca a los demás y brinda lo que tiene. Lo que tiene quiere decir sus conocimientos, sus contactos, sus ideas, su riqueza mental, y lo aporta. Uno dice, bueno, pero ¿sirve ser generoso en el mundo en red? Sirve, porque cada vez que yo a la red le aporto mi experiencia, mis conocimientos, mis recursos, mis contactos cuando el otro los necesita, yo me voy transformando en un referente. Y en la medida en que soy un referente en la red, toda mi red se enriquece. Y cuanto más referentes haya en una red, más poderosa va a ser la red
y más riqueza va a tener cada uno de los miembros de la red. Porque la vivencia de tener referentes, personas que brindan cosas, personas que dan cosas valiosas al resto de la comunidad, va generando redes potentes, poderosas, a las cuales todo el mundo quiere pertenecer. Claro, es cierto, es cierto. Y vos sabés que me recordás entre todas las notas y todo lo que iba leyendo y escuchando de tu trabajo, inclusive de tu último libro, justamente esto de una de las claves del nuevo liderazgo y me llamó mucho la atención el punto de la generosidad como una característica del liderazgo y tomo algo que leí, que también citaste vos, el ejemplo de Gino Tubaro, ¿no? Que es emprendedor, es el famoso emprendedor tan joven que creó estas prótesis de mano 3D a un costo muy accesible, que las dona de hecho también, y que cuando le preguntaron si él iba a patentar sus prótesis, él dijo que no, que iba a hacer algo mejor que era compartirlo, ¿no? Y vos lo citabas en una de las notas justamente como ejemplo de liderazgo generoso. Y me pareció, me dejó sin palabras, la verdad. Entonces, bueno, me gustaría traer o ahondar un poquito más en esto de la generosidad del líder para enriquecer estos sistemas a los que pertenecemos. Para enriquecer el sistema al que perteneces, textual. En la medida que vos enriqueces al sistema en que perteneces, te enriqueces vos, se enriquece el sistema y se empodera a cada uno de los miembros de ese sistema. Y sí la generosidad. Mira, yo te voy a contar una cosa que si hay algunos empresarios en este momento, en esta red, les va a divertir la historia. Me tocó dar una capacitación a una docena, eran 12 exactamente, ejecutivos de empresas con mucha experiencia. Es algo que yo hago mucho, dar charlas en empresas o dar capacitaciones, y resulta que yo me pasé las 2 horas que teníamos tratando de explicar este modelo de red, y por qué realmente cuanto más aporto a la red, más voy adquiriendo visibilidad, prestigio y me transformo en un referente. Y había uno de estos señores que a cada uno de mis comentarios decía, bueno, pero yo no le voy a brindar cosas a la competencia porque entonces me va a ganar, y yo no le voy a prestar mis recursos al otro porque entonces me los va a robar y los va a usar, etcétera, ¿no? Y este hombre estaba, todo le venía mal de lo que yo venía contando, no lo podía captar. Cuando yo termino de hablar y ya estábamos sobre el cierre, y que pude explicar, porque les hice hacer algunos entrenamientos para que vean cómo se potenciaba, aunque sea un proyecto lúdico, un proyecto de juego, cómo se potenciaba a través de la co-creación, cuando se dio cuenta, me miró, pero así como si hubiera tenido una revelación, además era muy simpático, me miró y dijo, ¿pero cómo? Ahora entendí todo. En el mundo en red, ser generoso garpa, me dijo. Y yo lo cuento siempre porque le dije, por favor, regálame esa frase porque voy a ponerla en todas mis charlas. Me Sí, pareció la tan lindo, tan porteño además, ¿no? Tan nuestro, decir una cosa así, pero es así. Reditúa de muchas maneras, sobre todo nos vuelve en contactos, en conexiones, en recursos, en vínculos con cantidades de personas con las que ni siquiera nos imaginábamos que teníamos algo en común y que seguramente nos van a enriquecer en algún aspecto. Es interesantísimo lo que traes y la verdad que también nos habla un poco de un cambio de paradigma mental, ¿no? Vos traes esto me pasa a mí trabajando mucho en tema de redes sociales, asesorando a emprendedores en eso, en donde lo primero es, bueno, pero ¿qué hago? ¿Cómo miro la competencia, no? Pero capaz si miro mucho la competencia, me coarta mi creatividad, que ahora vamos a charlar con vos, que sos una gran experta en el tema, o de repente eso, si comparto demasiado me pueden copiar, ¿no? Y está esta cosa ahí como medio de guardar lo mío para no exponerme. Eso equivale a un pensamiento, entiendo por lo que decís, que nos cierra y a la vez que también es antiguo, Sonia, que ya no Sí, corre más. es un pensamiento lineal, es un pensamiento lineal que en el mundo en red termina siendo empobrecedor. La verdad es que cuando, en este mundo de innovación abierta, ¿cómo lo puedo decir? Todos tenemos el tejado de vidrio, o sea, nos van a ver siempre, aunque nos escondamos, no hay manera de que no vean lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros abrimos el juego, nos abrimos a lo que se llama hoy como concepto innovación abierta. Innovación abierta es, yo no genero innovación solamente con mi equipo de trabajo, con mi sistema, con mi grupo, Sí, sino que voy conectando y pescando ideas de ámbitos totalmente diferentes al mío. Puede ser de, por supuesto que puede ser de la competencia, puede ser de mis proveedores, puede ser de personas que hacen cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hago, pero tuvieron una buena idea. ¿Por qué? Porque hoy
los proyectos no se pueden, por una cuestión de ritmo del mundo. Hoy, si yo tengo un proyecto que lo voy a tener listo dentro de un año, y yo no quiero ni escuchar a otros, ni contarle a otros lo que estoy haciendo, cuando yo llegue al final de mi proyecto dentro de un año, mi proyecto ya va a estar viejo. Se va a haber perdido entender las amenazas que había para poder modificar cosas y entender las oportunidades o las ideas nuevas que estaban surgiendo. Un año es mucho tiempo hoy en día. En ese año, para ayudarme a ajustar los detalles de mi proyecto. Entonces es muy importante que yo en modo beta, en modo experimental, exponga mi proyecto a mi entorno, porque eso es lo que me va a permitir que cuando llegue al año, llegue vivo y no fosilizado, que el proyecto llegue totalmente vivo, totalmente vital y totalmente adecuado al momento, no de hoy, sino de dentro de un año. Es interesantísimo. Vos sabés que me trae que hará 2 meses hice una entrevista con Hernán Virgolini, que es director de Escuela de Innovación, una escuela de innovación en Córdoba, y él Sí, habla y da talleres sobre Design Sprint, que es este método, esta metodología de Google, sobre este salir en beta, ¿no? La sí. pregunta es, Sonia, ¿qué desacostumbrados, o la reflexión quizá para compartirte y escucharte y profundizar un poquito más en esto, qué desacostumbrados estamos a la idea de salir, sí, o sea, de la frase mejor hecho que perfecto, que está buenísima, digo, a veces vamos en contra de eso, ¿no? Esto del hacer en beta parecería como ir en contra de lo que tenemos aprendido, de algún modo. Bueno, no te olvides que siempre nos han calificado con números, así que venimos desde el colegio así. Entonces, vamos a Claro. resultado y a resultado y nos olvidamos del proceso. Y el resultado, el buen resultado, el resultado vivo, vital que podemos tener hoy en día, es un resultado que es parte de un proceso, no es un fin en sí mismo, no es algo a lo que hay que llegar como sea, podando por el camino todas nuestras redes mentales, laborales, profesionales, sino que todo lo que está alrededor se tiene que ir integrando con lo que estamos haciendo. Tengo una anécdota graciosa. Yo inventé una cosa divertida, que es una tarjetita, que es como si fuera una tarjeta de crédito. Cuando hice mi libro Pensamiento en Red, el primero sobre estos temas, hice, como todos mis libros están en digital y en audiolibro también. Lo hice en audiolibro también, contado por mí, todo el libro, y yo quería poder regalárselo a algunas personas para que lo escucharan. Entonces hice una tarjetita que tiene el dibujo de la tapa del libro y del lado de atrás un código QR. Si la persona toma ese código QR, lo escanea, se pone los auriculares y puede escuchar el libro. Era mi manera de poder regalar el audiolibro a quienes yo quería. Y se lo entrego a una persona muy capaz, muy interesante, que trabaja en el ámbito creativo, y se lo di. Y me dijo, me encanta lo que inventaste, te lo voy a copiar. Me lo dijo como una amenaza. Y yo le dije, por favor, copiámelo y mejoralo, que después te lo voy a copiar yo a vos. Es así como funcionan estas cosas. Es así como funcionan. Hay que abrir el juego porque nos enriquecemos todos. Cuando en el sistema lineal, vertical, jerárquico, en el viejo sistema de fronteras, lo que gestionábamos, o lo que gestionamos todavía en muchos casos, es la escasez. Lo que yo pierdo lo gana el otro, lo que yo gano lo pierde el otro. En el mundo en red, lo que vamos a gestionar permanentemente es la abundancia. Claro, es impresionante. Escasez versus abundancia. Ahí voy entendiendo, como hilando fino, cuán profundo es este cambio de paradigma que nos exige, que Así es. tiene, que es mucho anterior al otro cambio de paradigma en el que estamos, que es la pandemia, ¿verdad? O sea, esto es Hay muchísimo gente anterior. que se ahoga, hay gente que se ahoga en la abundancia, que tiene miedo de la abundancia, y entonces por eso se vuelve como retentivo, ¿viste? Tengo una cosita, me la guardo, pero no solo por mezquindad, sino porque tiene mucho miedo de exponerse a esa cantidad enorme de ideas y de personas que podrían surgir si uno se juega a la abundancia. Claro, claro, sí, 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 sí. Bueno, y ahí se juegan otras cuestiones que tienen que ver también con la propia historia, de dónde venimos, esto que hablábamos hace un ratito, inclusive la misma herencia de los sistemas de los que venimos, eh, que creo yo, y escuchando profesionales que están también en el ámbito de lo sistémico, también se han puesto en juego en la pandemia, ¿no? ¿Crees que Así eso es. se ha resignificado o que han vuelto también esas
esas ciertas conexiones que traemos con nosotros que están heredadas, desde, bueno, si venimos de Ajá. familia inmigrante, que cruzaron el Atlántico en barco y que pasaron días y semanas y meses de escasez y que vinieron sin nada, bueno, eso como que se vuelve a resignificar en este aislamiento que venimos transitando e inclusive en estas concepciones nuevas o estas actitudes frente a la abundancia o a la escasez. Bueno, no nos olvidemos que lo que nos mostró la pandemia es es lo que queríamos demostrar, los que trabajamos en redes hace mucho tiempo. Digamos, lo que nos mostró la pandemia como un teorema es lo que queríamos demostrar. ¿Qué nos mostró? Que estamos todos conectados y que somos tremendamente contagiosos. ¡Wow! Y que ¡Wow! somos tremendamente contagiosos y que algunos de nosotros somos más contagiosos que otros. ¿Por qué? Porque tenemos más conexiones, cultivamos más vínculos, pensamos más cosas y cuanto más conexiones tenemos, más nos transformamos en grandes conectores, en hubs, en nodos atractivos que repartimos conexiones. Por lo tanto, somos más contagiosos todavía. Por eso hay que tratar de hacer las cosas bien porque lo que hagamos va a contagiar. Wow. ¿Hay habilidades que se pueden desarrollar o hay personas más flexibles, hacer hubs, como decís, hacer grandes conectores dentro de las redes de las que somos parte? Bueno, en la ciencia de las redes hay algunos, casi se podría decir otra vez, ¿no? Teoremas, leyes, reglas, ¿no? Hay cierto tipo de personas a las que se llama polinizadores de las redes, porque tienen características de facilitar la conectividad entre los otros, con los otros y entre los otros, no solamente con ellos mismos. Y son tres categorías las que se definen. Una son los enterados, la gente que ama compartir información de calidad, que cuando tiene conocimientos, información, cosas que puedan servir a los demás, las comparte, eso se los llama enterados. Después están los conectores, que son los que aman conectar personas, son los celestinos de la red. No solamente arman parejas, muchas veces arman negocios, por ejemplo, o alianzas para proyectos, y juntan a gente entre sí. Y después están los motivadores. Y los motivadores que es una palabra que se usa mucho, Sí. en este caso no son las personas que tratan de insistirle a los otros para que hagan cosas. Los motivadores son personas que naturalmente motivan por la pasión y el entusiasmo que ponen en lo que hacen. Y son esas personas que cuando empiezan algo se le acercan a los demás y le dicen, ¿puedo colaborar con vos? ¿Podemos hacer algo juntos? Transpiran entusiasmo y por eso son motivadores. Esas tres categorías, enterados, conectores, motivadores, son tres habilidades de red que nos hacen polinizadores de nuestras redes. Tenemos que aprender a revisarnos, a ver si tenemos alguna de esas habilidades. Y además, tenemos que darles legitimidad, porque probablemente muchas de las personas que hoy me escuchan y que me han escuchado hablar de esto, tienen esas habilidades, pero nunca pensaron que era una herramienta tan fabulosa, nunca le dieron ese prestigio. Entonces, si cada uno de nosotros se pregunta, ¿cuál de esas habilidades tengo? ¿O cuáles de esas habilidades tengo? Se va a dar cuenta que tiene una enorme vocación de tejer redes. Y si yo tengo un proyecto y cuando me reviso mi almita me doy cuenta que no tengo ninguna de esas habilidades, entonces digo, bueno, a ver, voy a tratar de entrenarme para tenerlas, porque ahora que sé que tienen un valor tan grande en este mundo en red, las voy a entrenar. Y resulta que me falta mucho, porque me cuesta, porque soy tímido, pero tengo un proyecto. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tratar de reclutar gente que tenga algunas de estas habilidades, porque ahora sé lo que valen. Y no Wow. solamente le voy a dar valor a lo técnico de esa persona, a sus conocimientos especializados de cada profesión, sino que le voy a dar valor a esas habilidades. Sí, sí, me dejas pensando porque digo, bueno, son tres habilidades en las que quizá con suerte uno podría reconocerse más en una que en otra, pero en realidad lo ideal sería entrecruzarlas, tener las tres y poder expandirlas y crear redes desde ahí, ¿no? Ojalá que sí, si lográs todo eso, sos un hub realmente y podés hacer muchas cosas y brindarle muchas cosas a tu red que te las va a devolver multiplicadas, por supuesto. Qué interesante. Sonia, y pienso mucho en los distintos contextos laborales y en trabajar en grupos o en equipos o inclusive que vos sos muy especialista en el tema y trabajás con corporaciones, pero digo, en corporaciones que a veces pasa que vos tenés quizá
trabajadores o emprendedores o intrapreneurs, como vos mencionás en tu libro también, ¿no? Estos emprendedores dentro de la empresa que quizá tienen una mentalidad más orientada hacia este pensar en red, pero de repente hay líderes que no acompañan eso, o superiores, o equipos, o entre los mismos equipos hay personas que no. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay disonancia? ¿Las redes naturalmente se van agrupando por afinidad? ¿Cómo opera ahí físicamente, te preguntaría, con tanto de tu estudio ahí? Sí, no seamos Científico. idealistas, no seamos idealistas, hay todavía muchísimo ruido en las redes, muchísima disonancia, hay muchos nudos en las redes y hay que tener cuidado para desatarlos. En parte nos transformamos en desatanudos cuando trabajamos en red. Y también hay cortes en las redes, donde uno dice, bueno, hasta aquí este equipo trabaja en este proyecto y el otro equipo trabaja en otro y no se mezclan, por ejemplo. Eso es un corte en la red, es un corte artificial de una red que naturalmente tendería a conectarse. Entonces las redes también se enferman, se anudan, se cortan, colapsan a veces, se rigidifican, le pasan cosas a las redes. ¿Cuál es la función de un líder en el paradigma de la red? Ujú. Sanar la red. Donde ve un corte, tratar de volver a conectar, donde ve un nudo, que en general es un conflicto o un prejuicio, tratar de desanudarlo, donde la red está endureciéndose, tratar de alivianarla, o cuando la red colapsa, ver por qué colapsó, revisar un poco el sistema, a ver por dónde está fallando. Es decir, que el líder tiene una serie de responsabilidades en red también, y no solamente la responsabilidad del mando o de bajar línea, ¿no? Y hay muchos líderes que lo pueden hacer y hay líderes que todavía no entendieron que les hace mucho bien hacerlo, a ellos y al sistema. Claro, qué interesante, Sonia. Pienso también en traer eh, como uno de los temas que tengo acá apuntados de todo lo que quiero preguntarte, continuar charlando. Eh, ¿Qué nos pasa en esto también, que nos conecta desde el trabajo y lo social? Hablábamos hace un ratito de tecnología concretamente, de la tecnología como una herramienta casi indispensable o que se ha vuelto por lo menos a tener una prioridad mayor de la que tenía antes en un mundo atravesado por la pandemia. Y esta frase o esta sensación que me pasa y sé que muchos comparten, de que la tecnología nos conecta, pero que también nos desconecta. Y vos hace un ratito nos traías algunos conceptos al respecto, ¿no? Entonces, quizá acá invitarte a que nos compartas algunas herramientas. No sé si es que hay mejores usos o no, pero sí hay alguna forma de poder optimizar esta herramienta en este mundo que corre y en esto de que realmente colabore con ser soporte de una red mayor, ¿no? Este, Mirá, como en todo, con redes tecnológicas o sin redes tecnológicas, hay personas con vocación de inspirarse, de comunicarse y de conectarse, y hay personas que solamente se exhiben y personas que solamente se retraen. Y en las redes vamos a encontrar el que está pegado a la pantalla todo el día de una manera casi autista, sí. conectado, metiéndose cada vez más para adentro, en vez de de relacionarse humanamente, empáticamente con los otros seres, simplemente se refugia en su interior. Y a esa persona la red no le sirve como un modo vital de expansión, sino que le sirve como un refugio que a la larga se le va a transformar en una prisión. Después hay otras personas que están en el otro extremo, que es el exhibicionismo, muestro, exhibo, pero en realidad no me interesa conectarme con nadie, simplemente que me vean, llamar la atención, y ahí tampoco hay demasiada riqueza dentro de la red. En el medio de esos dos extremos están los que vamos a las redes a encontrarnos con el otro, con la persona, con sus ideas, con sus sentimientos, y con suerte quizá con algún proyecto en común. Entiendo, claro. Sí, sí, también hay que saber diferenciar eso, qué uso le damos, en qué momento y a partir de ahí, bueno, el aprovechar esa conexión de la mejor manera, ¿no? Que tiene más que ver con esta última que describías y ahí es donde las redes sí nos acercan, las sociales, digamos, las tecnológicas. Sonia, me gustaría entrar en otro de tus campos de trabajo
que tiene que ver con la creatividad. Y vos sabés que hoy releía una frase de Eduardo Castica, que también lo entrevisté hace un tiempito, y él decía, aunque nos parezca que creamos solos, siempre creamos junto a otros. Y la uso de disparador para algo que también leía en tu libro y en otras notas y escritos tuyos que he leído, de esto de cómo opera lo colaborativo en el ser más creativos. ¿Cómo, cómo suma? Bien, lo colaborativo opera siempre aunque no nos demos cuenta. Opera cuando estamos inspirándonos en algo que vimos al pasar por la calle, opera cuando nos inspiramos en una lectura, opera cuando charlamos. A veces, no sé si te ha pasado alguna vez, pero vas con una idea a medio pensar y te subiste a un taxi y se te dio por contárselo al taxista. Y en ese momento se te aclara, porque él te dijo por ahí una sola frase, te hizo un comentario que aparentemente es menor en relación a toda esa gran idea que vos tenés en la cabeza, y sin embargo te hizo un clic y te cayó una ficha y pudiste empezar a pensar para otro lado. Todo el tiempo pensamos con los demás, todo el tiempo nos inspiramos en el entorno, todo el tiempo estamos influidos por lo que pasa a nuestro alrededor. A veces no nos damos cuenta, a veces por eso es por el ego, porque nos creemos mil y no queremos reconocer todo lo que nos está influyendo en nuestro entorno, todo es contagioso, así como nosotros contagiamos, nos contagian todo el tiempo de ideas, de propuestas, de imágenes. Y también hay otra parte de la historia y es lo que nos contaron. Nos contaron que las grandes innovaciones y la creatividad han sido privilegio de los grandes genios. Y en realidad eso no existe. Eso es un mal cuento. Cuando hay un solo gran genio que se llevó todo el rédito, es porque hubo un equipo seguramente acompañándolo y muchas ideas alrededor, y algunas cosas que se tomaron prestadas de otros, que llegaron a esa conclusión. Pero bueno, hay uno que se lleva todo el crédito. Suele pasar. Wow, estamos como rompiendo muchas ideas preconcebidas, ¿no? Escuchándote, y es interesantísimo porque también nos habilita a todos a tener ese mismo alcance y esa misma búsqueda de la genialidad, ¿no? Cada uno es de lo que pueda hacer y de lo que se desarrolle, pero digo, es interesante. Y leí algo que me encantó tuyo, esto de que me gustaría que nos expliques el concepto. El disparador es cuándo y cómo puedo hacer que se me ocurra una buena idea, ¿no? Y por ahí leía estos dos conceptos que estamos muy acostumbrados quizá a la atención focalizada, que está vinculada al Ah, pensamiento lineal del que sí, hablabas, y la atención claro. flotante que es abrirnos hacia el afuera. ¿Cómo se vincula esto con la creatividad y cómo puede ayudarme esta atención flotante que me explicarás, nos explicarás vos bien qué es, para ser más creativos, para traer buenas ideas, para inspirarnos? Bueno, nosotros pensamos de dos maneras, por asociación libre de ideas, donde vamos conectando todo lo que se nos ocurre, y por el pensamiento lógico formal, que es el que nos enseñan en la escuela. Cuando nosotros estamos pensando secuencialmente en busca de un resultado, nuestra atención está focalizada. Cuando nosotros divagamos y nos conectamos con diferentes ideas o con las ideas de los otros o nos inspiramos con lo que está alrededor, estamos en atención flotante. En términos de red, en la atención focalizada, la red está tensa, está tirante, porque ya los nodos están bien ataditos y van al pensamiento lineal y en busca del objetivo. Cuando estamos en atención flotante, los lazos están flojos, la trama de la red está flojita, y al estar flojita puede pasar que las conexiones se muevan y cosas que estaban conectadas de un modo empiecen a ser conectadas de otro modo. Esto es la diferencia entre la atención focalizada y la atención flotante. En la atención focalizada la red está tensa, está tirante, los links están bien ataditos a los nodos, llámese neuronas, ideas, personas, y en la atención flotante la red está laxa, bien livianita, y los links están medio sueltos para que puedan conectarse de maneras originales, de maneras nuevas. ¿Qué es lo que sirve? Un, a ver, ¿cómo lo diría? Un contrapunto permanente entre la atención focalizada y la atención flotante. Si nosotros tenemos una idea, un proyecto, estamos estudiando, si estamos mucho tiempo en atención focalizada, vamos a perder toda la riqueza de oportunidades y de
fuentes de inspiración que están alrededor. Si nosotros estamos todo el tiempo en atención flotante, no vamos a lograr concretar el objetivo. Entonces tenemos que tener esa plasticidad, esa flexibilidad de pasar de enfocar a desenfocar. Cuando yo enfoco, miro una sola cosa, y cuando desenfoco, percibo mucho más. ¿Cómo logramos esa plasticidad o esa flexibilidad? ¿Se puede entrenar? Qué pregunta que te estoy haciendo, ¿no? Te estoy pidiendo el Sí, santo grial más o menos, pero me como parece todas, maravilloso escucharte y ese poder, tener esa cintura, ¿no? Digo, bueno, en este contexto, ¿cómo hacemos? bueno, como todas estas cosas, lo primero que hay que hacer cuando a uno le hablan de estas cosas es entender que existen. Cosas que a uno no se le ocurrió que existían, conceptos que uno nunca había pensado, Sí, entiende que existen. Una vez que uno entendió que pensar en red existe, que la atención flotante existe, que ser un gran conector o un polinizador de las redes existe, cuando uno empieza a descubrir, porque se lo explica a alguien o algunas personas que entienden de esto, dice, ah, pero esto existe, yo no lo sabía. Entonces, a partir de ese existe viene el segundo tiempo, que es, ah, fíjate, esto me queda bien a mí, yo tengo algo de esto y nunca lo había pensado, ahora que sé que existe, me fijo. Y una vez que me fijé, veo dónde y cómo y con quién, a veces con un taller, a veces en un workshop, lo puedo entrenar. Es decir, voy a buscar primero legitimar, esto existe, esto es así, lo aprendí, lo entendí, después voy a mirar para adentro, y no solo para adentro, voy a mirar a mi alrededor. Esta gente que trabaja conmigo, ¿cómo es? pues, claro. ¿No? Es muy lineal, es más en red, es más conectivo asociativa, va al objetivo y se olvida de todo lo que está alrededor, o veo que anda buscando cosas nuevas. Bueno, me miro, miro a mi equipo o a mi gente que está alrededor, miro a la gente que podría reclutar, convocar para un proyecto, y a partir de ahí, ya de por sí, ya descubrí un capital que no sabía que tenía. Si veo que ese capital es chiquito, voy a ver cómo hago para trabajarlo y mejorarlo. Entiendo, está buenísimo y de hecho algo de eso iba haciendo a medida que te iba escuchando, ¿no? Pensando en mis equipos de trabajo, en la gente que conozco, en mí misma frente a situaciones laborales. La verdad que Ah, es impresionante, pero bueno, eso también hay que, esto, sostenerlo, internalizarlo y después naturalmente vamos como poniéndolo en ejercicio, ¿no? así es, Eh, así es. Sonia, te escuchaba en un video súper interesante donde hablas de un concepto de la importancia de encontrar el tercer espacio. Me encantó, me encantaría como poder conversarlo acá con vos y que nos cuentes qué es ese tercer espacio y por qué es tan importante encontrarlo, si es que podemos encontrarlo en pandemia, vos me nos dirás. A ver. Hay que encontrarlo siempre, hay que buscarlo siempre porque es indispensable para vivir el tercer espacio. El concepto de tercer espacio tiene una larga historia. Ya en la medicina se hablaba de tercer espacio como el espacio entre las células. Y entre las células, ¿por qué? Porque las conectaba a las células entre sí, mandándole fluidos de una célula a otra. Sorprendentemente, las células se comunican entre sí, las células del cuerpo, a través de ese tercer espacio. Es como un caldo dentro del cual están las células y reciben información y mandan información. Ese era el concepto primitivo de tercer espacio. Después se empezó a estudiar psicológicamente el tercer espacio como algo que está entre la persona y el otro, y que no es ni yo ni el otro, sino que es algo que se genera en la comunicación, en el intercambio entre dos o más personas. Ese tercer espacio es muy interesante porque es el espacio de la creación, de esto que estábamos hablando hace un rato, donde, donde las personas están conectadas entre sí, hay un espacio intermedio que no le pertenece a nadie, pero es de todos, en parte, donde lo que se construyó en ese tercer espacio a través de la historia no es ni más ni menos que el arte y la cultura. Los seres humanos, a través de ese tercer espacio interpersonal, construyeron nuestra civilización. Después se encontró una característica llamativa del tercer espacio, que es casi un tercer estado, más que un tercer espacio, pero tiene mucho que ver. Los artistas plásticos sobre todo, pero también los escritores, descubrieron que había un estado especial de la mente, hablando de atención flotante justamente, que no era ni cuando estabas despierto ni cuando estabas dormido, sino que era justo en el espacio intermedio
entre que estabas despierto y te ibas a dormir. Y descubrieron que había algo ahí, algo que nadie había descubierto. Y hay un artista plástico, Salvador Dalí, un surrealista, que descubrió y trabajó mucho sobre ese tercer espacio, él y muchos otros, pero él fue muy gracioso porque le inventó un sistema, le inventó un método. Entonces, ¿él qué hacía? Almorzaba, se iba a dormir la siesta, bien, bien a lo español, pero ¿cómo dormía la siesta? No se tiraba en la cama, se sentaba en un sillón y en el piso, a los dos costados del sillón, ponía un plato de metal y agarraba en cada mano una cuchara. Entonces él empezaba con esa somnolencia, ¿viste? Se empezaba como a quedar dormidito, y cuando pasaba del de estar despierto al sueño, las manos se le aflojaban, se caían las cucharas, el ruido lo despertaba, y él anotaba las ideas que se le habían ocurrido en ese momento. Qué maravilla. Increíblemente, después los científicos, los neurólogos, descubrieron ese espacio. Qué gracioso, ya lo habían descubierto. Como siempre, los artistas nos ganan de mano a los científicos, porque intuitivamente descubren un montón de cosas, y los neurólogos lo llamaron estado hipnagógico, que es un estado como hipnótico, digamos, entre la vigilia y el soñar. Y es un espacio de creatividad, parecido, afín, pero todavía más profundo que lo que llamamos atención flotante. O sea que genera como también, como que la trama de la red mental, neuronal, se relaja y empiezan a aparecer nuevas ideas y nuevas conexiones. Qué A interesante. partir de ahí, sí, a partir de ahí hay un sociólogo urbano que se llama Ray Oldenburg, que escribió sobre este tercer espacio actual y dice que son los lugares en una ciudad, en el mundo, donde la gente se reúne no con sus pares, no con su círculo, como son los clubes, de gente que ya la conoces y que es toda del mismo palo, sino que se encuentra con gente que no tiene nada que ver. Puede ser un bar, una biblioteca, un centro cultural, y que esos lugares, dice él, son absolutamente clave para el funcionamiento de una sociedad. Que el primer espacio es el hogar, el segundo espacio es el lugar de trabajo, y el tercer espacio son estos espacios que no son de nadie, pero son de todos, donde cada uno se siente como en casa. Y él dice que son espacios de innovación, que el encontrarse con gente muy diferente a uno y escuchar historias diferentes a lo que uno conoce, al círculo habitual de uno, genera creatividad e innovación. Y dice algo más al final que a mí me encanta, porque ahí coincido plenamente, que finalmente el tercer espacio es algo que está dentro de la cabeza de cada uno, dentro de nuestra mente. ¿Y qué es el tercer espacio que está dentro de nuestra mente? La disposición a interactuar con los otros, las ganas de interactuar con los otros. Eso es un tercer espacio en la mente. Hoy es un lío, porque el primer espacio es la casa, el segundo espacio era el trabajo, pero es la casa también. Entonces hay que empezar a Y, buscar otras claro, maneras del tercer y perdón, espacio. la interacción también se encuentra como ahí en medio de distintos ruidos y limitaciones, ¿no? Y bueno, pero habrá que pensar un poco más creativamente y decir, quizá estas comunicaciones en las redes que estamos teniendo, gente como vos y yo en este momento, son el tercer espacio. Qué Es un lindo. espacio de encuentro con gente con la que no habías pensado encontrarte, debatiendo ideas con alguien que recién estás conociendo, escuchando una a la otra, pensando juntos. Y bueno, hoy las redes sociales, la tecnología de redes, nos está dando la oportunidad, que la podemos tomar o no, porque podemos hacer publicidad y no la estamos tomando, pero si hacemos diálogo, estamos tomando el potencial de tercer espacio que las redes tecnológicas tienen. ¿Qué es un potencial? Entendido, qué bueno, qué bueno. En este tercer espacio, así como hablábamos recién de lo que se genera en el momento de la atención flotante, es donde puede suceder la innovación, que es otro de los grandes titulares y otro de tus grandes temas de estudio. Por ejemplo, Es me imagino que hay mil cosas para hablar de eso, pero digo, como disparador para meternos ahí. Es donde, vamos a ver, es donde germina la innovación, es donde Ok, empieza a germinar la innovación. Después hay mucho que hacer. La innovación no es tirar una buena idea. La innovación es inspirarse, procesar, pasar de la atención flotante a la atención focalizada, poner en orden los pensamientos, volver a abrir la mente y ver qué otra cosa nos inspira.
trabajar con el otro, trabajar con los otros, inspirarse en el entorno. O sea, sí, esos lugares son el germen, son el origen, es donde empieza la posibilidad de innovar, pero hay mucho trabajo después para realmente llegar a la innovación. ¿Y cómo definirías innovación? ¿Cómo defino innovación? Innovación es el resultado de un proceso creativo co-creado, conjunto, que lleva a lograr resultados que transforman la sociedad, que de alguna manera o de otra van a transformar o nuestros hábitos, o nuestra manera de vivir, de comportarnos, o nos van a traer una herramienta nueva para hacer nuestro trabajo. Es decir, que traen transformaciones para la sociedad. Eso es la innovación. Y todos podemos, con esto que estamos conversando, ¿no? De estas capacidades hasta biológicas inclusive y sociológicas y parte del mundo que habitamos, todos podemos ser tanto creativos como innovadores si nos lo proponemos y si conectamos con alguna de las cosas que estamos conversando ahora. Todos somos creativos e innovadores todo el tiempo. Todos lo somos. Lo que pasa es que no siempre le damos a eso el crédito de una gran innovación, de un gran Claro. resultado, de unos pequeños resultados. Todo el tiempo nos adaptamos, jugamos, nos acomodamos, lo hacemos en todas las cosas de la vida. Hay una parte nuestra que sigue jugando como los chicos, es decir, eh, viste cuando uno se sienta en un restaurante frente a alguien, bueno, ahora está tan difícil todo eso, pero siguen siendo válidos los ejemplos, y esos restaurantes tipo bodegón que te ponen el mantel de papel, y entonces uno te quiere contar algo y agarra un lápiz y te lo empieza a dibujar, y te hace y después mueve la copa, mueve los cubiertos y te prepara la maqueta para explicarte lo que te quería explicar. Todos hacemos esas pequeñas cosas todo el tiempo, hablando, comunicando, cocinando, eligiendo la ropa que nos vamos a poner. Todos hacemos ejercicio de nuestra creatividad y generamos pequeñas innovaciones. Ahora, si nos proponemos un proyecto importante, poderoso, que busque resultados que actúen más sobre el contexto y no solamente en nuestro pequeño mundo, ahí podemos decir innovadores con mayúscula, ¿no? Pero la innovación está permanentemente presente en nuestra vida, tanto la creatividad como la innovación. Qué bueno, qué lindo escucharlo y qué poderoso también, ¿no? Porque cuando nos parecen términos que o que pertenecen a unos pocos o a ciertas capacidades o, bueno, eso, a gente especial, ¿no? A otros. Y O a esto, o solo es lo grande, es lo decir, grande, ¿no? lo que Bueno, trasciende es innovador. mira, me preguntaban hace poco, los emprendedores, como siempre, ¿no? Que están buscando ideas y propuestas y ver cómo es más hoy que casi todo el mundo quiere ser emprendedor, no solamente porque está bien visto, sino porque las cosas están Sí, difíciles y muchas veces no claro. queda otra que ver qué invento para sobrevivir. Y decidí hacer unos videitos cortos de consejos para emprendedores. Y el primero, que anda ya circulando por ahí, evidentemente, ya me han contado que lo han visto, y el primero es, ¿qué puedo inventar para emprender? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál puede ser la mejor idea? Y yo siempre digo que la mejor idea es esta frase. Qué bueno sería si existiera, es decir, una necesidad de uno, o porque le resulta difícil, o porque le resulta cansador, o porque le resulta aburrido resolver determinadas cosas, y uno dice, ay, la verdad sería buenísimo que existiera tal cosa. Bueno, esa es la punta más interesante para empezar a pensar cuál proyecto, producto, servicio podríamos crear. Tal cual, claro, conectar con la propia necesidad, con lo que uno, con lo que percibís, ¿no? En tu cotidianeidad y en lo que tenés cercano, porque a partir de ahí hay un gran disparador, porque seguramente a otra persona puede percibir que le falta lo mismo y no detectó que hay una oportunidad ahí. Y voy un poquito más allá. Si A yo ver. digo, qué bueno, yo digo, qué bueno sería que existiera X, ¿no? Ya lo inventé, porque en mi cabeza ya está. Yo dije qué bueno sería que existiera. O sea que de alguna manera mi mente ya lo diseñó. Ahora es cuestión de desarrollarlo. Wow. Ese gran poder del pensamiento, ¿no? De Sí, te das la cuenta como tu realidad. mente
se adelantó a vos. Tu Claro, sueño, tu fantasía, tu sueño fue más rápido que tu lógica. entiendo. Bueno, y ahí viene después el gran trabajo del emprendedor, que es poder bajarlo Ujú. a la realidad, a la 3D, y bueno, y llevarlo adelante con todo lo que eso implica, contextos, tecnologías si son necesarias, un montón de Todo, cuestiones, equipos y todo, ¿no? todo. Pero qué interesante, qué poderoso lo que decís, Sonia. Sí. Bueno, es realmente un placer y súper enriquecedor hablar con vos. La verdad que hay tantos conceptos y tantas cosas nuevas para aprender, para tomar, y que nos atraviesan desde lo biológico hasta lo actitudinal, hasta quienes somos como seres humanos, ¿no? Digo, por eso creo que nadie escapa a nada de lo que decís. No, no, las redes nos atraviesan, nos condicionan y nos atraviesan absolutamente en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Somos red. El primer capítulo del libro nuevo se llama Somos red y explica esto. Explica por qué digo somos red, y por qué somos una red en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y bueno, ahí está todo en el librito ese, que Está además está... buenísimo. Estoy casi terminándolo, ¿eh? Quería llegar antes de la entrevista, me faltaron unas páginas, pero me lo estoy devorando porque además tiene un montón de casos y de ejemplos y de historias y de anécdotas. Y de me hace el anécdotas. pie, que son hermosísimas y muy didácticas y que muchas te llegan al corazón. Y me das el pie perfecto para una última pregunta antes de terminar, que tiene que ver con otro maravilloso concepto que venimos escuchando mucho en contexto de pandemia y de tantos cambios mundiales y de tanta necesidad de reinventarnos y retransformarnos, que es el de la resiliencia, ¿no? Que también Bien. era una de las palabras que quería traer, y ahí contás esta historia de tu abuelo Joseph. Y el concepto del ser resiliente, cuando quizá, como decís vos, él ni sabía lo que era la resiliencia, pero es una hermosa historia y me encantaría escucharla y escucharte a vos acerca de este término. Sí, no se las voy a contar porque así leen el libro, pero sí les voy a contar una cosa importante, ya que estuvimos hablando de linealidad y de funcionar Bien. en red. El concepto de resiliencia sigue siendo un concepto lineal, porque el concepto de resiliencia es, ante una crisis, un trauma, una ruptura, ser capaz de volver al estado anterior. Hoy hay un concepto mucho más rico y mucho más genuino en este mundo hiperconectado, que es el concepto que ha creado un economista y lo llamó antifragilidad. Antifragilidad, Nassim Taleb es el economista, es un de origen libanés, pero que trabaja en Estados Unidos y en Inglaterra. El concepto de antifragilidad es que yo, ante una crisis, una ruptura, un trauma, no voy a tratar de recuperar el estado anterior, que era un poco la linealidad, sino que voy a tratar de activar una cantidad de energía y de recursos para salir del otro lado de la crisis mejorado, ampliado, crecido, enriquecido, que voy a estar mejor de lo que estuve antes de la crisis, no igual de lo que estuve antes de la crisis. Y ese es el gran secreto de nuestro funcionamiento hoy en este mundo en red, que de lo que se trata es de expandir la red cuando nos encontramos ante una crisis. Si bien nuestro instinto primitivo nos dice achicate cuando viene la crisis, contra todo lo que pensemos, contra todo lo que sintamos como reflejo, lo que tenemos que hacer en una crisis es buscar expandirnos, con lo que sea, con los recursos que en ese momento tengamos, que pueden ser económicos o de otro tipo, no importa. Nuestros contactos, nuestras conexiones, nuestras ideas, nuestra vocación. Hay que expandir la red cuando nos enfrentamos a una crisis. Y no se trata de resiliencia, sino de esto que hoy se llama antifragilidad. Qué lindo de vuelta, qué poderoso escucharlo y qué esperanzador, ¿no? Porque es eso, es como el poder hacernos grandes, pero bueno, desde algo mayor. Escuchándote también cobra otro significado, ¿no? Y le pone luz a esto y le pone eh, la idea de posibilidad frente a Así tantas es. cuestiones que parecerían que se nos cierran, ¿no? Si uno lo ve de un costado. Y vuelvo ahí a otra de las palabras que trajiste, que hablabas de una de las características para el liderazgo y para liderarnos, creo yo también, que es lo de la generosidad, ¿no? Bueno, eh, cuando, cuando me encuentro ante una crisis y creo que no tengo nada, lo primero que tengo que hacer es revisar qué es lo que tengo
y ofrecérselo a la red, porque eso me va a volver otra vez, como lo dije, multiplicado. Y no estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de matemáticas, ¿eh? Ojo que la ciencia de las redes es pura matemática y física. No estoy hablando de ningún tipo de espiritualidad, esto es ciencia pura y nada más. Bueno, mujer, muchas gracias por todo. Gracias, Sonia. Es el cierre perfecto y la verdad que ha sido un placer para ver y escuchar y rever esta entrevista y leer tu libro, La prodigiosa trama, que acaba de salir hace muy poquito. Así que para disfrutarlo junto a los anteriores. Bueno, muchas gracias, que estés bien. Gracias, Sonia. Un placer. Gracias a todos.